poblamiento y colonización del continente americano ha sido, es y será un tema permanente de disputas teóricas, dudas, preguntas y certezas. A través de los años se sucedieron numerosas teorías sobre el poblamiento de América, pero tácitamente todas esas teorías estarían de acuerdo en que durante un larguísimo lapso, mientras todas las ecozonas del viejo mundo ya estaban pobladas, América estaba despoblada. Hace unos 100.000 años, nuestra especie empezó a dispersarse por el planeta. El lugar de origen es África, eso es claro de acuerdo a las evidencias disponibles. Y fue dispersándose por un planeta en el cual ya había otros homininos, neandertales en Europa, en lugares de Asia, Erectus en el sudeste de Asia, pero la dispersión de Homo sapiens fue mucho más rápida que la dispersión previa de estos homininos. Y en un lapso de unos 50.000 años estaban en todo el planeta, incluido Australia, menos América. Entonces América era como la última aventura de la especie, el último lugar para llenar el mundo poblable. Estoy excluyendo a la Antártida de esta discusión. Entonces, en algún momento posterior a 50.000 años atrás, nuestra especie, con capacidades cognitivas totalmente comparables a las nuestras, comienza a entrar a América por algún lugar. El panorama entonces es el de una especie tremendamente exitosa que va por su último éxito colonizador, que es América, y que lo logra en algún tempo que aún no conocemos completamente, pero que creo que se puede decir con confianza que durante los últimos 20.000 años logra culminar su dispersión completa dentro del planeta. A ver, por ahí estamos. Ajuste. ¿Sí? Ahí está. A ver, si tenemos suerte con nivel, casi. Podemos llegar a tener suerte. Según distintos investigadores, no hubo una sola oleada de poblamiento del continente, sino que fueron varias seguidas por periodos sin ocupación. Ahora, esa primera oleada pudo haber tenido distintas rutas de acceso al continente. Esa es una de las discusiones vigentes. La teoría más usual para explicar el poblamiento de América es a través del estrecho de Bering, un lugar muy frío que hace unos 20.000 años estaba en buena parte cubierto de hielo y donde sabemos que no había gente. Entonces eso invitó a dos posiciones. O la gente pasó antes del último máximo glacial, hace más de 20.000 años, o después. Eso ha mantenido dividido a los arqueólogos durante bastante tiempo. Pero toda la evidencia, en particular la molecular, o sea, la información que se obtiene estudiando ADN fósil en huesos humanos, en los escasos huesos humanos antiguos que hay en América, indica que el origen en Beringia es el más plausible. ¿Qué se ha agregado a esta discusión? El primer agregado importante es un poblamiento a través de la costa del Pacífico. ¿Por qué es interesante esta alternativa? Porque pone en evidencia
el hecho de que la costa norte de Norteamérica no estuvo cubierta por los hielos durante el periodo crucial para el poblamiento humano. Y además, evidencia paleontológica nos indica que no solo no había hielo, sino que había una ecología muy adecuada para que se integraran cazadores humanos allí. Por ejemplo, sabemos que había osos. Si había osos, había todo un mundo vegetal y animal que es requerido para que los osos funcionen en ese ambiente. Esta teoría de la costa pacífica tiene además la virtud de que los ambientes costeros son más homogéneos. Hay mucha mayor variedad en los ambientes terrestres, que por otra parte tienen un clima continental terrible, en oposición al clima marítimo de la costa, que es mucho más benigno. Y la tercera teoría, que es bastante más reciente, propuesta por dos colegas norteamericanos, es que el origen se encuentra en España, en Cantabria más precisamente, y que en el momento que mencioné hace un momento, el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, ellos dicen que la gente que estaba en Cantabria empezó a tener la necesidad de diversificar su dieta y tuvieron que acudir a la variedad de recursos, y que algunos de estos recursos fueron costeros, y que al iniciar la explotación de recursos costeros, iniciaron un camino de tecnología de navegación y cruzaron el Atlántico para llegar a América. Esta posición es probablemente la menos plausible, pero es interesante porque nos agrega elementos para que discutamos y busquemos evidencias en favor y en contra de cada una de estas posiciones y mejoremos nuestro panorama acerca del pasado. Esa primera oleada de poblamiento americano puede haber seguido distintas rutas en su entrada al continente. Pero una vez en el territorio, fue ocupando distintos nichos ecológicos en un movimiento multidireccional que no necesariamente seguía una única dirección norte-sur. Durante muchos años, las principales teorías sobre el poblamiento de América hablaban de modelos de migración, o sea, gente que prácticamente se ponía la mochila en la espalda y marchaba hacia el sur, dando distintas razones para esto. Por ejemplo, un colega norteamericano sugirió que la megafauna que encontraron en América era una megafauna inocente de cazadores humanos, o sea, no tenía estrategias de defensa ante las tácticas de caza humanas. Entonces, bajo esas condiciones, los primeros cazadores pudieron hacer un festín con estos primeros animales y avanzaron muy rápidamente y con un crecimiento demográfico inusual. Eso creo está superado en estos momentos y prácticamente ningún modelo ahora puede apoyarse en una noción de migración en el sentido estricto de la palabra. Yo voy a hablar de los modelos que favorezco yo, pero hay muchos colegas que tienen variantes de estos. Ampliación de territorios de caza, fisión de bandas, movimientos multidireccionales no necesariamente motivados por buscar alimentos, sino motivados por establecer redes de conexiones, alianzas entre grupos que a veces van al sur, a veces al norte, a veces al este, a veces al oeste, pero que en el tiempo largo que tenemos los arqueólogos tienen un vector sur porque es donde está el territorio vacío. Entonces, de esa manera, uno puede explicar el poblamiento de grandes espacios y tiene mucho más tiempo para hacerlo. Con las cronologías que tenemos en Sudamérica, cada vez más necesitamos más tiempo para explicar el poblamiento de América. No hay ninguna necesidad de pensar que entraron rápido, ni hay ninguna razón para que los cazadores hayan entrado rápido. Carlos, estuve revisando el talud ahí abajo. Encontré una pieza bastante compleja que la verdad que no la entiendo. No sé si... Y lo que te digo, Fede, que es bien importante el hallazgo, porque estas que están asociadas con estas puntafelo, cola de pescado en el salar de Punta Negra, también están con esas puntas pedunculadas de tipo Paiján, que son como las de la costa pacífica de Perú. Sí. Y una punta de esas tipo Paiján la encontró Marisa excavando acá abajo en Cacao 1B hace años. Tan igual a las patagónicas, que en ese momento no le di, estamos hablando de 10 años atrás, no le di importancia, ninguna importancia. Pensé que me estaban haciendo un chiste. Claro. Uno de los que excavaba con Marisa, que conocía bien la arqueología patagónica. Pero después vi que son idénticas a las de Lautaro. Así que esto redondea un poco el contexto
que tienen ellos allá, ¿no? Pero, o sea, yo pensando, ¿no? En los primeros movimientos poblacionales, digamos, lo más antiguo, ¿no suceden más por el lado patagónico, digamos, o en esas oleadas de poblamiento? No. Bueno, acá las dos corrientes fuertes, una está viniendo por el interior, desde el norte por el interior, o pie de los Andes, Bolivia, o la costa brasileña, y otra, que es la que me parece importante ahora, es la de la costa del Pacífico, ¿no? Porque, ¿cómo explicas si no las puntas Paiján junto con estas otras puntas FED? Totalmente. Que están apareciendo en Perú también, ¿no? De las tiene en varios contextos. Entonces, acá hay una entrada posible de poblamiento temprano por vía Puna, y yo te diría del Paso Jama para abajo, hacia este lado, ¿no? Claro, no, sí, de hecho... Si esto fuera así, ¿no? Sí. Hay otro dato importante, que Obsidiana, aparentemente alguna de las de Quebrada Seca, la que vimos la variedad esa gris, que vimos la grisácea, veteada verde-gris, aparecen las puntas FEL del otro lado, de acá de Punta Negra, con lo cual posiblemente esta interacción, este movimiento ya estaba atrasado. Pero bueno, lo tenemos que encontrar. Por ahora son vestigios aislados, pero esta pizza es muy buena. Los grupos cazadores-recolectores son grupos que tienen, digamos, una economía extractiva, es decir, no producen nuevos elementos, sino que modifican los que tienen disponibles en la naturaleza, sean rocas, maderas, cueros, todos los productos derivados, obviamente, de lo que obtienen a través de la caza de animales, de recursos vegetales, de recursos minerales para fabricar artefactos, todo tipo de requerimientos, ¿no? Tecnológicos y de uso diario, desde hacer el fuego, desde hacer un refugio, desde habitar una caverna, una cueva. Es decir, el uso de los recursos naturales, bueno, fue muy importante para estos primeros grupos que pocas veces construían sus casas, por decirlo así, eran altamente móviles, tenían justamente en ese sentido un impulso propio por avanzar en el sentido de conocer nuevos lugares, de explorarlos. Sabemos que son estos grupos exploradores y colonizadores de este nuevo continente, digamos, para lo que sería, digamos, una expansión humana. La tecnología, en su definición más amplia, es un cuerpo de conocimientos aplicados a la creación, transformación o control de recursos materiales o procesos naturales o sociales con una finalidad específica. Puede decirse que estos primeros pobladores tenían un cúmulo de conocimientos tecnológicos que les permitieron subsistir y colonizar distintos nichos ecológicos. La especie que llega a América es nuestra especie. Nuestra especie llega dominando todas las tecnologías que se conocen para cazadores-recolectores. La capacidad de hacer instrumentos delicados en piedra, la capacidad de explotar huesos grandes u huesos chicos, la capacidad de reconocer en qué lugares encontrar plantas comestibles, la capacidad de construir medios de navegación. Entonces, esto es importante para entender el poblamiento, porque si uno mira desde un punto de vista biogeográfico el poblamiento de América y se plantea cómo pudieron sortear algunas de las muchas barreras ecológicas que hay a lo largo de América. Por ejemplo, el Darién es un espacio, no solo es un bottleneck en términos de que no es muy grande ese espacio para circular, sino que además ha sido cubierto totalmente por árboles. Bueno, había una capacidad para adaptarse a esas variedades de ambientes, para adaptarse a la Patagonia, a la selva amazónica o a las tierras altas del norte de México. Entonces, el hecho de que tuvieran la posibilidad de tener todas las tecnologías no implica que todas las tecnologías están manifiestas en todos los sitios antiguos. Hay un concepto que yo desarrollo que es el que llamo de sleeping technologies, o sea, tecnologías que están latentes dentro de un grupo y que están como en una biblioteca, listas para ser sacadas de acuerdo con la necesidad. Y el desarrollo del poblamiento de América nos muestra que esta biblioteca era muy completa para América. Si uno compara esto con las bibliotecas disponibles para cazadores más antiguos de otros lugares, de otros continentes, uno ve que este es un mundo que se explotó disponiendo de todo lo que los cazadores-recolectores podían hacer. Otros lugares implicaron mayor grado de improvisación.
El noroeste tiene una particularidad frente a la arqueología del territorio argentino de haber sido una tierra de cambios. Se pasó de una economía cazadora-recolectora a una economía agropastoril donde la domesticación animal y la domesticación vegetal jugaron un papel crucial en la dieta de las poblaciones. Grupos que básicamente cazan y recolectan, ¿sí?, elementos para su subsistencia, de golpe pasan a producirlos, y estamos hablando de la domesticación de animales, de la domesticación de ciertos vegetales que producen nuevos productos, ¿no? Y generan obviamente cambios a nivel social en donde estos grupos muy móviles, los grupos cazadores-recolectores, se caracterizan por esa alta movilidad, pasan a ser cada vez más sedentarios. Se construyen las primeras aldeas, casas, en donde ya la organización familiar se pasa quizá de estas bandas móviles a un grupo más importante de muchas familias que se concentran, se asientan en un lugar. Esa sedentarización lleva a nuevos cambios en cuanto a la arquitectura, en cuanto a el manejo del espacio, en cuanto al manejo de los espacios sagrados y la aparición obviamente de nuevas tecnologías, por ejemplo el caso de la cerámica como un recipiente artificial construido, sí, en base a recursos naturales, ¿verdad?, en base a la arcilla, al tratamiento térmico, se genera algo que en la naturaleza no existe, ¿sí? Esas nuevas tecnologías, como también puede ser la metalurgia, ¿sí?, ya para momentos quizá posteriores, generan, digamos, una serie de cambios que están ligadas a muchas esferas dentro de lo social que tienen que ver con la subsistencia, con lo que serían las prácticas mortuorias, las prácticas rituales. Es decir, toda esta serie de cambios, bueno, genera una sociedad mucho más compleja en donde hay elementos que claramente son muy diferentes y en el estudio, digamos, de este tipo de asentamientos, bueno, hay una clara diferencia entre estudiar la materialidad de grupos cazadores-recolectores y la materialidad de estos grupos ya agroalfareros, sedentarios, donde son mucho más visibles, ¿no? Hacia el final de la historia del poblamiento americano, en las interacciones y conflictos entre pueblos, vemos factores políticos que entran en juego. Se ha sostenido en forma tradicional que la sociedad o que el Estado incaico era un Estado militarista, o sea, con guerreros que iban avanzando para la anexión del territorio y las poblaciones. En realidad, también hay que tener en cuenta que los aspectos simbólicos fueron muy importantes en estas estrategias de asimilar nuevas poblaciones muchas veces distintas en cuanto a cantidad de personas, distintas en cuanto a tema de vestimenta y distintas en cuanto también a creencias. Entonces el Estado lo que hace es reforzar la identidad y la presencia del Inca, más que el Estado, del Inca en las poblaciones conquistadas
no usurpando, sino también asimilando lo que serían estas creencias locales de las poblaciones, digamos, que habitaban los lugares que iban siendo anexados. Que en estas estrategias que el Estado toma, yo creo que paso a paso, en la medida en que las poblaciones también son fácilmente dominadas, negocian fácilmente con los jefes locales, establecen alianzas matrimoniales que fueron importantes también en este sistema de instalación del Estado. Es importante ver que en algunos lugares la población no varió en cuanto a su sistema de asentamiento, su arquitectura, continuó viviendo en los mismos lugares. Las poblaciones, cuando llegan los españoles, siguen viviendo en los mismos lugares que vivían hace muchos años atrás. Lo que sí hay después es una irrupción en cuanto a la relación o a la vinculación de poblaciones que ahora se está retomando actuales con los sitios arqueológicos. La valoración de los sitios arqueológicos por las poblaciones locales también ha variado a lo largo del tiempo. Más allá de las razones que impulsan cada migración, las sociedades son un todo orgánico, donde cambio y movimiento son elementos que hacen a su formación y desarrollo.